Era una cálida noche del 15 de abril de 2025 y Aguascalientes vibraba con el fervor de la Feria Nacional de San Marcos, una explosión de color, música y vida que transformaba la ciudad en un escenario de alegría desenfrenada. En el barrio del centro, las calles adoquinadas estaban abarrotadas de puestos adornados con luces multicolores y banderines mexicanos donde los hidrocálidos bailaban al ritmo de mariachi, sus palmas resonando como un latido colectivo en el corazón de la fiesta. El aroma tentador de tacos al pastor asados en trompos giratorios, pozole humeante servido en cazuelas de barro, decoradas con motivos prehispánicos, y churros espolvoreados con azúcar y canela, impregnaba el aire mezclándose con el olor a tierra húmeda de la reciente lluvia primaveral, mientras los músicos tocaban corridos apasionados en las plazas, sus guitarras ronroneando y trompetas elevándose en notas agudas, llenando la noche de una pasión que parecía brotar de la misma tierra hidrocálida. Las mujeres lucían trajes de china poblana con faldas amplias y bordados florales, sus volantes ondeando al ritmo de los zapateados folclóricos, y los niños corrían con globos de colores y piñatas en forma de estrellas, sus risas inocentes, mezclándose con el tintineo de vasos de michelada espumosa y el crujir de las tortillas en las planchas calientes. La avenida de la Convención, arteria principal de la feria, brillaba bajo guirnaldas de luces LED que formaban arcos luminosos, un río humano fluyendo entre risas contagiosas, bailes improvisados y brindis efusivos por la vida y la tradición. Pero en medio de esta efervescencia festiva, Antonio López, de 42 años, caminaba solo por la avenida de la Convención, su figura elegante en un traje de lino blanco, contrastando con la alegría desenfadada y colorida de la multitud. Como presidente de López Inmobiliaria, había construido un imperio de bienes raíces que dominaba el Bajío, con desarrollos de lujo desde los rascacielos de México City hasta los resorts exclusivos de Guadalajara, y una fortuna que superaba los 5,000 millones de pesos, acumulada a base de negociaciones astutas y visiones audaces. Su nombre era sinónimo de éxito en Aguascalientes, apareciendo en portadas de revistas de negocios y titulares de periódicos que celebraban su visión empresarial innovadora. Sin embargo, su penthouse en el fraccionamiento Las Flores, con vistas panorámicas a la Sierra Fría y decorado con obras de arte contemporáneo de artistas locales como José Luis Cuevas, era un refugio vacío donde el eco de sus pasos solitarios era su único compañero, un recordatorio constante de las noches insomnes llenas de arrepentimientos. Mientras esquivaba a un grupo de bailarines que giraban al son de un son jalisciense vibrante, Antonio sintió el peso aplastante de su soledad, un vacío profundo que ninguna adquisición millonaria, ningún premio al empresario del año podía llenar. Esa noche, huyendo del bullicio asfixiante de una gala benéfica en su edificio insignia, la Torre López Aguascalientes, Antonio había decidido pasear por la feria buscando algo indefinible que calmara su alma inquieta. La gala, con sus mesas cubiertas de manteles de seda importada y menús de 5 estrellas preparados por chefs internacionales, había sido otro triunfo rotundo para López Inmobiliaria, recaudando fondos para causas nobles, pero también un recordatorio punzante de su aislamiento emocional. Su teléfono vibró insistentemente en el bolsillo de su chaqueta, un mensaje de su hermano Miguel López, vicepresidente de la empresa. La gala es un éxito rotundo. 2 millones recaudados. ¿Dónde demonios estás, Antonio? Antonio no respondió, ignorando el mensaje como ignoraba las llamadas de inversionistas.
Otro evento exitoso, otro titular para la prensa económica, pero nada que aliviara el hueco cavernoso en su pecho, que crecía con cada año que pasaba, un vacío que se había profundizado desde el divorcio. Su mente, como siempre en estos momentos de introspección melancólica, vagó hacia María González, su ex esposa, la mujer que había llenado sus días de juventud, con risas contagiosas, sueños compartidos y arcilla moldeada en formas coloridas y expresivas. Recordó su sonrisa radiante, sus ojos cafés, que brillaban con pasión al hablar de sus cerámicas, inspiradas en la tradición hidrocálida, sus manos manchadas de barro rojo, mientras trabajaban en su pequeño taller en el barrio Encino, con el rumor suave del viento en la sierra como banda sonora natural. 6 años habían pasado desde su divorcio amargo, pero la herida seguía abierta y sangrante como si el tiempo se hubiera detenido en aquella mañana lluviosa, en la que ella con lágrimas, surcando su rostro, le dijo: «Queremos vidas diferentes, Antonio. Tú buscas poder y riqueza. Yo busco paz y simplicidad». Él la había dejado marchar sin luchar, convencido de que su ambición desmedida, su visión para expandir López Inmobiliaria a nivel nacional, valía cualquier sacrificio personal. Había firmado los papeles del divorcio sin mirar atrás, ansioso por cerrar un acuerdo multimillonario en Cancún que catapultaría su empresa al estrellato global. Ahora, rodeado por la fiesta exuberante de Aguascalientes, con sus luces parpadeantes y su calor humano palpable, se preguntaba con amargura si había perdido lo único que realmente importaba en la vida: el amor verdadero y una familia. Un murmullo creciente en una esquina de la Avenida de la Convención, cerca de la imponente Plaza de Toros monumental, lo sacó abruptamente de sus pensamientos nostálgicos. Una pequeña multitud se había reunido bajo un farolillo decorado con papel picado intricado, observando a una figura solitaria que vendía artesanías de barro con diseños tradicionales. Antonio, movido por una curiosidad inexplicable que tiraba de él como un imán, se acercó entrecerrando los ojos para ver mejor en la penumbra de la noche festiva. La mujer, con un rebozo deshilachado de lana teñida que apenas protegía contra la brisa fresca de la sierra, ofrecía sus piezas a los transeúntes distraídos. Su voz, suave pero firme, apenas audible, sobresyuandó el mariachi estridente que resonaba desde un puesto cercano, adornado con sombreros charros. Algo en su postura encorvada, la forma en que ajustaba su cabello negro, con un gesto cansado y resignado, le resultó inquietantemente familiar, como un eco fantasmal de un pasado que creía enterrado bajo capas de éxito material. Cuando la mujer giró ajustando su rebozo, bajo la luz titilante del farolillo, el corazón de Antonio se detuvo en seco, latiendo desbocado. Era María, su ex esposa, vendiendo cerámicas humildes en la feria, su rostro agotado, pero aún hermoso, con las mismas líneas suaves y expresivas que había amado apasionadamente. Su cabello, que una vez brillaba bajo el sol radiante del Bajío, estaba recogido en una coleta sencilla y sin vida, opacado por los años de lucha. Su ropa gastada pero meticulosamente limpia colgaba de un cuerpo más delgado de lo que recordaba, como si los años de adversidad la hubieran desgastado hasta el hueso. Pero lo que verdaderamente lo paralizó, lo que hizo que el bullicio ensordecedor de la feria se desvaneciera en un silencio absoluto, fueron los 3 niños pequeños que la rodeaban, de unos 5 años, idénticos en cada detalle minucioso. 3 réplicas perfectas de Antonio, con sus ojos cafés profundos y penetrantes, su cabello negro, azabache y ondulado, su mandíbula definida, que evocaba fotos amarillentas
de su propia infancia en Aguascalientes. 3 niños que solo podían haber nacido tras el divorcio traumático, pero que llevaban sus rasgos inconfundibles grabados en la piel, como si el destino cruel hubiera decidido enfrentarlo con lo que había perdido por su ambición ciega. Antonio se acercó, sus piernas moviéndose por instinto puro el mariachi, y las risas desvaneciéndose en un zumbido lejano e insignificante. Su mano tembló visiblemente al sacar el teléfono del bolsillo, ignorando otro mensaje urgente de Miguel. «Borussia», llamó su voz quebrándose en la noche, resonando sobre el murmullo de la multitud como un lamento. Ella se congeló en el lugar, su cuerpo tensándose como si hubiera escuchado un fantasma del pasado. Lentamente se giró, y cuando sus ojos se encontraron por primera vez en años, Antonio vio una tormenta tumultuosa de emociones en su rostro, shock paralizante, miedo visceral y una resignación profunda que le dolió más que cualquier reproche verbal. «Antonio», susurró ella, acercando instintivamente a los 3 niños, con un gesto protector que se agruparon a su alrededor, como polluelos bajo el ala de la madre, sus rostros idénticos mirándolo con una mezcla de curiosidad inocente y cautela instintiva. En ese instante eterno, Antonio supo que su vida tal como la había conocido y construido meticulosamente había cambiado para siempre, irrevocablemente. La noche de Aguascalientes palpitaba con la energía vibrante y contagiosa de la Feria Nacional de San Marcos, un torbellino arrollador de luces multicolores, música mariachi apasionada y celebración desbordante que envolvía la ciudad en un abrazo cálido y efusivo. En la avenida de la Convención, los farolillos proyectaban sombras danzantes y juguetonas sobre los adoquines irregulares, y el aroma irresistible de tacos al pastor asados en trompos se mezclaba con el dulzor tentador de los churros que las vendedoras ofrecían a los transeúntes con sonrisas amables. Los sones jaliscienses resonaban desde los puestos improvisados, acompañados por el tintineo alegre de vasos de michelada y las risas estruendosas de los hidrocálidos que bailaban bajo las guirnaldas luminosas. Pero para Antonio López, de 42 años, el mundo entero se había detenido abruptamente, su corazón latiendo con una urgencia desesperada que lo arrancó de la gala benéfica en su torre y lo llevó a enfrentarse a una verdad devastadora que lo desgarraba por dentro: María González. Su ex esposa estaba vendiendo artesanías en una esquina humilde, rodeada por 3 niños idénticos, que eran sin duda algunas sus hijos biológicos. Antonio se acercó esquivando a la multitud que se arremolinaba en la plaza de toros, con entusiasmo, sus ojos fijos en María y los trillizos como si nada más existiera. El humo aromático de una fogata cercana encendida para calentar la noche fresca se alzaba hacia el cielo estrellado, envolviéndolo como un velo misterioso. María, al verlo aproximarse, se tensó visiblemente su cuerpo instintivamente, protegiendo a los niños con un abrazo maternal. Antonio susurró su voz apenas audible sobre el mariachi que resonaba desde un puesto cercano. Sus ojos cafés, que una vez habían brillado con sueños compartidos y pasión, ahora reflejaban un cansancio profundo, miedo latente y una resignación que cortó a Antonio como un cuchillo afilado en el alma. De cerca, la semejanza de los niños era aún más impactante y sobrecogedora. Juan, el más alto y robusto, dio un paso al frente, su postura defensiva, recordando a Antonio su propia infancia, llena de responsabilidades prematuras. «¿Estás bien, mami?», preguntó su voz firme y protectora
sin apartar la vista de Antonio con desconfianza infantil. Diego, con gafas imaginarias ajustadas en su nariz, observaba con una curiosidad voraz, mientras Carlos, el más soñador y sensible, se escondía tras María, sus ojos cafés, estudiando al desconocido con timidez. «Son míos», dijo Antonio, no como una pregunta dubitativa, sino como una certeza absoluta que le quemaba el pecho como fuego vivo. María apretó los labios con fuerza, su expresión endureciéndose en una mezcla de orgullo herido y desafío inquebrantable que él conocía también de sus años juntos. «No aquí», Antonio dijo, su voz baja, pero cortante como una navaja. «Necesitamos hablar en otro lugar lejos de las miradas». «¿Cuántos años tienen exactamente?», insistió él, incapaz de contener la urgencia que lo consumía por dentro como una llama devoradora. «5», respondió ella, su voz apenas audible, por encima del ruido festivo, sus ojos esquivando los de él con dolor evidente. 5 años. La matemática era implacable y cruel. María debía estar embarazada cuando firmaron el divorcio, cuando Antonio, cegado por la expansión ambiciosa de López Inmobiliaria, dejó atrás su matrimonio sin mirar atrás ni una sola vez. «¿Por qué no me lo dijiste nunca?». Su voz se quebró en un sollozo contenido, cargada de dolor crudo y confusión abrumadora, un grito silencioso contra los años perdidos en vano. María miró a los niños que observaban la escena con una mezcla de curiosidad inocente y confusión creciente. «No aquí, por favor», repitió su tono más firme y resuelto. «Mami, tengo hambre», dijo Carlos tirando de su rebozo deshilachado, con manitas impacientes, su voz suave pero cargada de necesidad genuina. Las palabras golpearon a Antonio como un mazazo implacable. Sus hijos, sus propios hijos de sangre, tenían hambre real, mientras él asistía a galas opulentas con caviar importado y tequila premium añejo. La culpa lo atravesó como una daga oxidada, cortando más profundo que cualquier pérdida financiera en su carrera. «Venid conmigo todos», dijo su voz firme, a pesar del temblor interno que lo sacudía. «Por favor, déjeme ayudar». María dudó, su orgullo feroz luchando contra la necesidad evidente en los rostros angelicales de sus hijos. Antonio suavizó su tono, casi suplicando con la voz quebrada: «Solo cena a María, y luego hablamos en privado». Tras un silencio que pareció eterno y tenso, María asintió finalmente, sus hombros cayendo ligeramente, como si la resistencia la hubiera agotado hasta el límite. «De acuerdo», dijo recogiendo sus cerámicas con manos temblorosas y callosas. «Solo cena, nada más». Antonio los llevó a una taquería tradicional en la zona de la feria, un lugar sencillo con mesas de madera rústica y el rumor constante de la música mariachi como fondo animado. El aroma intenso de tacos al pastor, asados en trompos y pozole fresco llenaba el aire, un contraste cálido y reconfortante con la frialdad impersonal de las galas que Antonio frecuentaba en su mundo de lujo. Sentados en una mesa junto a la calle bulliciosa, los trillizos Juan Diego y Carlos devoraban tacos crujientes y quesadillas derretidas con entusiasmo infantil puro, sus rostros iluminados por la alegría simple de una comida caliente y abundante. María apenas tocaba su enchilada aguascalentense, un plato típico con chile ancho, cebolla, canela, queso fresco y crema, sus ojos vigilando a Antonio y los niños, con cautela, como si temiera que este momento de paz fuera una ilusión efímera. «Son buenos comedores estos pequeños», dijo Antonio, buscando romper el hielo tenso, su voz torpe
y fuera de lugar en un escenario tan alejado de sus negociaciones corporativas frías. María esbozó una pequeña sonrisa genuina, a pesar de sí misma y de los años de resentimiento. «Son niños en crecimiento, siempre con hambre», respondió su tono suavizándose por un instante fugaz. Los niños, ajenos a la tensión palpable entre los adultos, charlaban entre ellos animadamente sus voces infantiles, llenando el espacio con risas espontáneas y preguntas inocentes. «¿Por qué tienes nuestros ojos, Señor?», preguntó Carlos el más callado y reflexivo, con una mirada penetrante que desarmó completamente a Antonio. Sus ojos cafés idénticos a los suyos, en forma y profundidad, parecían ver más allá de la fachada de éxito que había construido durante años de trabajo incansable. Antonio sintió un nudo apretado en la garganta, mirando a María en busca de guía silenciosa. A veces las personas se parecen por casualidad como en las historias, respondió la mentira amarga en su lengua pero necesaria para proteger a los niños, por ahora de la verdad compleja. María le lanzó una mirada de gratitud sutil, indicando que era lo correcto en ese momento delicado. «Niños», dijo María, cambiando de tema con una sonrisa forzada pero maternal. «¿Queréis churros de postre con chocolate caliente?». La pregunta desvió la atención hábilmente y los trillizos se lanzaron a discutir sabores con el mesero entusiasta, sus voces llenas de entusiasmo desbordante. Cuando los niños se levantaron para ver los fuegos artificiales espectaculares de la feria, atraídos por el brillo multicolor en el cielo nocturno, María y Antonio quedaron solos en la mesa, el murmullo animado de la taquería, amortiguando su conversación íntima. «Pregunta lo que necesites saber», dijo ella, su voz baja y resignada, sus manos apretando la servilleta, como si fuera un ancla en una tormenta emocional. «¿Cuándo supiste exactamente que estabas embarazada?», comenzó Antonio, su tono cargado de urgencia contenida y arrepentimiento. María bajó la mirada al plato casi intacto, sus dedos trazando círculos nerviosos en la mesa de madera. «Un mes después del divorcio, cuando ya todo estaba perdido», respondió su voz apenas audible por encima del ruido festivo. «Intenté decírtelo desesperadamente. Envié emails a tu oficina 3 veces, suplicando. Tu hermano Miguel respondió que estabas demasiado ocupado para mensajes personales y que no querías saber nada de mí ni de nuestro pasado». Antonio sintió un golpe físico devastador, como si el suelo bajo él se hubiera desmoronado en un abismo. Miguel, su hermano de sangre y vicepresidente de López Inmobiliaria, había filtrado y bloqueado los emails de María, protegiendo la imagen impecable de la empresa a costa de su propia familia. «Nunca recibí esos mensajes. Lo juro por lo más sagrado», dijo su voz quebrada en fragmentos, una mezcla de incredulidad absoluta y culpa abrumadora. «Habría importado de verdad», replicó María, sus ojos encontrando los de él por primera vez, con intensidad brillantes, con una mezcla de dolor acumulado y desafío fiero. «Estabas construyendo un imperio de concreto y acero, Antonio. ¿Dónde habríamos encajado nosotros en esa vida de lujo y poder?». Las palabras lo atravesaron como flechas envenenadas cada una, un eco resonante de la verdad que había evadido durante años de negación. «No sabes lo que habría elegido si lo hubiera sabido», dijo su voz temblando con emoción cruda. «No lo sé, María», rió una risa amarga y hueca que resonó en el espacio estrecho entre ellos como un eco doloroso. «El día que firmamos los papeles del divorcio, estabas negociando un resort lujoso en Cancún, antes de que la tinta secara en el documento.
¿Qué familia habría encajado en esa vida acelerada y superficial? Antonio quiso negarlo con vehemencia, pero las palabras se atascaron en su garganta como espinas. Había priorizado López Inmobiliaria, su ambición desmedida, su legado material sobre todo lo demás en la vida. Y ahora, frente a él, estaba la consecuencia viva y palpable, María agotada, pero desafiante con dignidad, y tres niños que llevaban su rostro genético, pero no su apellido ni su presencia. Antes de que pudiera formular una respuesta coherente los trillizos, regresaron corriendo sus rostros iluminados por la aventura de los fuegos artificiales. «Los fuegos son enormes y coloridos», exclamó Diego con excitación mientras Juan, el protector, innato, se aseguraba de que sus hermanos se sentaran seguros. María forzó una sonrisa cálida, retomando su rol de madre devota con maestría. «Es hora de irnos, pequeños míos», dijo, recogiendo sus cosas con eficiencia. Antonio se levantó de golpe, su mente acelerada como un torbellino. Jardín de San Marcos, mañana a las 10:00, propuso casi suplicando con la voz entrecortada. «Dejadme llevaros allí. A los niños les encantará el lugar tranquilo». María dudó su orgullo, luchando ferozmente contra el entusiasmo evidente en los rostros expectantes de sus hijos. «Veremos», Antonio dijo su tono cauteloso pero no hostil, y se marchó con los niños de la mano dejando a Antonio solo en la taquería, el rumor de la música mariachi resonando en su corazón herido como un lamento. Esa noche de vuelta en su penthouse solitario, Antonio se sirvió un tequila añejo, mirando las luces parpadeantes de Aguascalientes desde su ventana panorámica. La ciudad, con su resplandor ferial vibrante, parecía más viva y pulsante que nunca, pero él se sentía más solo y vacío que en todos sus años de éxito. Las imágenes vívidas de Juan Diego y Carlos, sus hijos desconocidos, lo perseguían sin piedad, sus rostros un espejo implacable de lo que había perdido por su ceguera. Llamó a su investigador privado Luis Morales, su voz tensa y quebrada. «Necesito absolutamente todo sobre María González, de unos 40 años, viviendo en Aguascalientes. Tiene trillizos de 5 años. Quiero saber dónde vive exactamente, cómo sobrevive día a día, todo detalle posible». Luis prometió resultados rápidos en horas, pero añadió algo que lo dejó helado como hielo, señor. López. Su hermano Miguel pagó 100,000 pesos a su asistente personal en 2019 para bloquear y eliminar los emails de María. Temía que un escándalo familiar dañara irreparablemente la reputación de López Inmobiliaria. Antonio sintió una furia fría y calculadora, su mano apretando el vaso hasta que los nudillos se blanquearon como hueso. Miguel, su propia sangre, había ocultado deliberadamente la existencia de sus hijos, enterrando su familia bajo el peso de los intereses corporativos. La verdad era una herida abierta que quemaba todo lo que creía saber sobre lealtad y familia. La mañana del 16 de abril de 2025 amaneció luminosa y prometedora en Aguascalientes, con el sol bañando el jardín de San Marcos en un resplandor dorado que reflejaba la alegría residual de la Feria Nacional de San Marcos. Los árboles centenarios, como fresnos y huizaches, proyectaban sombras frescas y acogedoras sobre los senderos de grava crujiente y el perfume dulce de las flores de huizache, ofrecidas por vendedores ambulantes con sonrisas, se mezclaba con el aroma salado del viento procedente de la sierra cercana. En las calles del centro histórico, el eco de los mariachis resonaba desde los puestos matutinos, mientras los hidrocálidos paseaban con vasos de atole caliente, sus risas llenando el aire cálido de la mañana. Pero en el jardín,
un oasis de calma serena en medio del bullicio ferial que aún persistía. Antonio López, de 42 años, aguardaba con el corazón acelerado como un tambor su traje de lino blanco, contrastando con los colores vibrantes y alegres de los niños que jugaban entre las fuentes borboteantes. Antonio había llegado media hora antes de lo acordado, paseando nervioso junto a la estatua icónica de San Marcos, sus manos sudando profusamente a pesar de la brisa fresca de la sierra. La noche anterior, tras descubrir que su hermano Miguel López había sobornado a su asistente para bloquear los emails desesperados de María González, su ex esposa Antonio apenas había pegado ojo atormentado por insomnio. Las imágenes persistentes de los trillizos, Juan Diego y Carlos, lo perseguían como fantasmas. Sus rostros, réplicas perfectas de él mismo en miniatura, eran un recordatorio doloroso de los 5 años perdidos en ignorancia, de un secreto enterrado por Miguel para proteger los intereses de López Inmobiliaria. La furia ardiente hacia su hermano se mezclaba con una culpa abrumadora y asfixiante hacia María, que había criado sola a sus hijos en precariedad mientras él vivía en opulencia desmedida. Hoy, en el jardín de San Marcos, tenía la oportunidad preciosa de dar un paso tentative hacia la redención personal, aunque no sabía si María, con su orgullo feroz e inquebrantable, lo permitiría de corazón. A las 10 en punto, los vio acercarse por el paseo central empedrado 4 figuras recortadas contra el brillo cegador del sol matutino. María caminaba con paso firme y determinado, su cabello negro suelto, ondeando bajo el sol, vestida con una falda sencilla de algodón y una blusa ligera que no ocultaba las ojeras profundas de noches sin dormir reparador. Los trillizos, con camisetas verdes a juego con el logo de la feria, corrían delante con energía desbordante, sus risas resonando como campanas alegres en el aire. Juan, el protector nato, lideraba el grupo, asegurándose de que sus hermanos no se alejaran demasiado con autoridad infantil. Diego, el curioso incansable, señalaba las palmeras altas con preguntas interminables y entusiastas. Carlos, el soñador empedernido, tarareaba un corrido popular perdido en su mundo imaginario rico. «Señor Antonio», exclamó Diego, al verlo corriendo hacia él con entusiasmo infantil puro y contagioso. Antonio sonrió ampliamente sorprendido por la calidez inesperada del saludo, aunque Juan lo observó con desconfianza, latente, sus brazos cruzados en un gesto que evocaba al propio Antonio en su juventud rebelde. «Hola, Diego, qué gusto verte», dijo Antonio, agachándose para estar a su altura y conectar mejor. «Podéis llamarme Antonio si queréis, como amigos». María, acercándose con pasos medidos, asintió ligeramente, su expresión cautelosa, pero no abiertamente hostil. «Llegas temprano, como siempre puntual», comentó su voz neutra con un toque de ironía sutil. «No quería haceros esperar ni un minuto», respondió Antonio, notando el cansancio grabado en sus ojos cafés, un recordatorio vivo de la vida dura que había llevado sin su apoyo. El jardín, con sus fuentes cristalinas y jardines bien cuidados, era un paraíso ideal para los niños exploradores. Juan se detuvo frente a un estanque lleno de carpas coloridas, fascinado por los peces danzantes. «¿Comen pan o algo especial?», preguntó, mirando a Antonio con curiosidad genuina. «¿No prefieren comida especial para peces para crecer fuertes?», respondió él, impresionado por su curiosidad innata. Diego, con gafas imaginarias ajustadas, interrogó a un jardinero paciente sobre las palmeras esbeltas. «¿Por qué crecen tan altas hacia el cielo?».
Carlos, soñando despierto, inventó una historia elaborada sobre un pájaro mágico que vivía en los árboles mientras Juan señaló una fuente borboteante. Frunces el ceño como nosotros cuando piensas, Antonio, dijo su voz directa y observadora. Antonio rió con ganas, desarmado por la inocencia. Mi padre decía lo mismo de mí cuando era niño, admitió sintiendo una conexión profunda que iba más allá de las palabras simples. María observaba desde un banco de madera, bajo un árbol sombreado, sus manos apretando el asa de su bolso, gastado con nerviosismo. Antonio notó su reticencia persistente, pero también un destello fugaz de alivio al ver a los niños felices y despreocupados. Durante un descanso refrescante, mientras los trillizos compartían un vaso grande de agua de horchata fría, Antonio se acercó a ella con cautela. «Gracias por venir hoy», dijo su voz baja y sincera. «Sé que no es fácil para ti confiar de nuevo». María lo miró directamente, sus ojos cargados de emociones contenidas y complejas. «No lo hago por ti, Antonio», respondió con honestidad. «Lo hago por ellos. Nunca han tenido un día tan libre y feliz como este». Las palabras dichas, sin malicia intencional, lo golpearon como un recordatorio brutal de su ausencia prolongada. Antonio tomó aire profundo, decidido a enfrentar la verdad cara a cara. «María, sobre lo que dijiste anoche en la taquería, ¿por qué no seguiste intentando contactarme después?». Ella bajó la mirada al suelo, sus dedos trazando círculos ansiosos en la madera del banco. «Lo hice varias veces», confesó su voz temblorosa con emoción reprimida. «Después de que nacieran los niños, envié otro email detallado a tu oficina personal. Quería que conocieras a tus hijos no por dinero o apoyo, sino porque merecían un padre presente». Pero Miguel respondió fríamente diciendo que no querías saber de nosotros, que estabas demasiado ocupado con tus proyectos. Antonio sintió una furia helada subiendo por su espina, sus manos apretándose en puños involuntarios. Miguel no solo había bloqueado los emails durante el embarazo, sino que había interceptado el siguiente con malicia, enterrando la existencia de sus hijos para proteger la imagen pulida de López Inmobiliaria. «No lo sabía, te lo juro por mi vida», dijo su voz temblando con indignación. «Te juro que no tenía idea de nada». María lo estudió intensamente, buscando signos de sinceridad en su rostro. «¿Habría cambiado algo en tu vida?», preguntó, su tono más suave pero todavía cargado de dolor acumulado. «Tu vida era tu empresa, tus edificios y contratos. Antonio, ¿dónde habríamos encajado nosotros en ese mundo de ambición?». La pregunta lo dejó sin palabras adecuadas. Un eco resonante de las discusiones acaloradas que habían roto su matrimonio años atrás. Antes de que pudiera responder con coherencia, Juan se acercó corriendo, sosteniendo una flor fresca de huizache. «Antonio, ¿podemos ver los toros en la plaza cercana?», preguntó su desconfianza inicial, dando paso a una curiosidad tentativa y excitante. «Por supuesto, vamos», dijo Antonio, agradecido por la interrupción oportuna, aunque la conversación inconclusa con María seguía pesando en su pecho como una piedra. Durante las siguientes semanas, llenas de descubrimientos, Antonio se convirtió en una presencia constante y respetuosa, siempre con el permiso explícito de María. Visitaba el pequeño apartamento acogedor en el barrio Encino, donde vivían, trayendo balones de fútbol nuevos para Juan, que jugaba con precisión y pasión, libros ilustrados de ciencia para Diego, que soñaba con ser astrónomo y descubrir nuevos mundos, y cuentos de aventuras mexicanas para Carlos, que inventaba historias de vaqueros con imaginación desbordante.
Aprendió gradualmente sus mundos individuales. Juan lideraba con una fuerza protectora innata. Diego analizaba todo con una mente incansable y analítica. Carlos soñaba con horizontes lejanos y fantásticos. Cada interacción diaria era un paso pequeño, pero significativo, hacia la redención personal, pero también un recordatorio punzante de los años perdidos en ignorancia. Sin embargo, la paz recién encontrada era frágil como cristal. Miguel, al enterarse de las visitas frecuentes, a través de chismes corporativos, confrontó a Antonio en su despacho moderno en Las Flores, un espacio de cristal y acero con vistas impresionantes a la sierra. «Estás completamente loco, hermano», dijo su voz afilada como una espada. «Esos niños representan un riesgo enorme para la empresa. Reconocerlos publicly será un escándalo sensacionalista que hundirá nuestras acciones en la bolsa». Antonio, conteniendo su furia, Boblink respondió con calma fría: «Son mis hijos de sangre, Miguel, y no permitiré que los alejes de mí por tus miedos». Miguel, con una sonrisa fría y calculadora, cambió de táctica astutamente. «Si insistes en esta locura, buscaré la custodia legal». Una madre vendiendo artesanías en la feria y un soltero obsesionado con el trabajo no son aptos para criar a 3 niños activos. La amenaza encendió una chispa de miedo profundo en Antonio, pero también una determinación feroz e inquebrantable. «Inténtalo si te atreves», dijo su voz baja pero firme como roca, «y expondré cada maniobra sucia tuya, desde el soborno hasta tus mentiras deliberadas». El otoño de 2025 llegó a Aguascalientes con una brisa fresca y revitalizante que llevaba el aroma tentador de las castañas asadas desde los puestos callejeros de la Avenida Madero. Las calles del Encino, aún marcadas por el eco lejano de la Feria de San Marcos, se llenaban de vecinos paseando bajo los árboles de huizache desnudos, mientras los músicos tocaban corridos suaves y melancólicos en las plazas empedradas. Los farolillos coloridos de la feria habían sido reemplazados por guirnaldas otoñales de hojas secas, y los niños jugaban en los parques cercanos, construyendo castillos imaginarios bajo un cielo gris y nublado. Pero en el corazón cálido de esta ciudad tradicional, la vida de María González pendía de un hilo precario, y una crisis inesperada unía a una familia que apenas comenzaba a formarse con lazos tentativos. María, de 40 años, había encontrado una rutina precaria pero estable tras aceptar gradualmente la presencia de Antonio López en la vida cotidiana de sus trillizos Juan Diego y Carlos, de 5 años. Su trabajo como artesana de cerámica freelance, combinado con las visitas regulares y supportive de Antonio, ofrecía una estabilidad financiera y emocional que no había conocido en años de lucha solitaria. Los niños se adaptaban poco a poco a su amigo Antonio, cuyos ojos cafés y gestos familiares los intrigaban y atraían. Juan, el protector, seguía desconfiando inicialmente, pero aceptaba los balones de fútbol con gratitud. Diego, el curioso, bombardeaba a Antonio con preguntas interminables sobre las estrellas y la ciencia. Carlos, el soñador, compartía historias inventadas con entusiasmo su imaginación, iluminando el apartamento modesto del Encino. Pero la paz era frágil como una cerámica fina, ensombrecida por la amenaza latente de Miguel López, que había presentado una demanda formal de custodia alegando que María, con deudas acumuladas y salud frágil, era incapaz de criarlos, y que Antonio, un soltero sin experiencia parental, no estaba preparado para ser padre responsable. Una fría mañana de octubre,
Mientras María preparaba el desayuno tradicional, tacos de pacholas con salsa picante cortados en triángulos perfectos, para los niños, sintió un mareo repentino y vértigo que la obligó a apoyarse en la encimera de la cocina. Había ignorado deliberadamente la fatiga crónica, los dolores musculares persistentes y la pérdida de peso alarmante durante semanas, atribuyéndolos al estrés constante de criar sola a 3 niños enérgicos y trabajar hasta la medianoche en su torno de cerámica. Pero esa mañana, mientras los trillizos reían y jugaban en la mesa, decidió salir en su motocicleta vieja para comprar ingredientes frescos en el mercado local. En el camino resbaladizo por la lluvia reciente, el mundo se oscureció de repente y su cuerpo perdió el control total, chocando violentamente contra un poste de luz con un golpe sordo y metálico que resonó en la calle. Juan fue el primero en reaccionar al enterarse por un vecino alarmado corriendo a su lado con pánico. «Mami, despierta, por favor», gritó, sacudiéndola con manitas temblorosas. Diego, con una madurez impropia de su edad, tomó el teléfono fijo y marcó el número de Antonio con dedos nerviosos. «Antonio, mami, tuvo un accidente grave en la moto», dijo su voz quebrada por sollozos contenidos. Carlos, abrazando un juguete de peluche raído, lloraba en silencio aterrorizado. Antonio, en medio de una reunión crucial en la sede de López Inmobiliaria, con inversionistas, abandonó la sala abruptamente sin explicaciones. Su Mercedes negro, atravesando las calles de Aguascalientes, a toda velocidad hasta el Hospital Hidalgo, donde María había sido ingresada de emergencia. Los médicos diagnosticaron fracturas múltiples en la pierna derecha, agravadas por desnutrición severa y agotamiento crónico acumulado. María había priorizado siempre la comida y necesidades de sus hijos sobre las suyas propias. Mientras ella permanecía en cirugía prolongada, Antonio encontró a los trillizos en una sala de espera fría, acurrucados en un sofá desgastado bajo luces fluorescentes parpadeantes. Juan abrazaba a sus hermanos con fuerza, su postura protectora, ocultando el miedo visceral en sus ojos grandes. Diego leía un folleto médico arrugado, buscando respuestas desesperadas en las palabras impresas. Carlos se mecía adelante y atrás, perdido en su mundo interior para escapar del terror. Antonio, dijo Juan al verlo entrar, levantándose con una mezcla de alivio y desconfianza persistente. «¿Mami va a morir en el hospital?». La pregunta inocente atravesó a Antonio como una lanza, evocando el dolor agudo de su ausencia prolongada en sus vidas tiernas. Se arrodilló inmediatamente tomando las manos pequeñas de Juan con gentileza. «No lo permitiré jamás», prometió su voz quebrada por la emoción. «Vuestra mami es la mujer más fuerte que conozco y estoy aquí para apoyarlos». Carlos, sollozando abiertamente, se lanzó a sus brazos abiertos, temblando como una hoja. «Quiero contarle un cuento a mami. Cuando despierte», murmuró entre hipos. Antonio lo abrazó con fuerza, sintiendo el peso abrumador de su responsabilidad paternal recién descubierta. En la sala de espera tensa, Antonio se convirtió en su ancla estable. Respondió pacientemente a las preguntas interminables de Diego sobre los huesos y la cirugía, explicando con simplicidad: los médicos le están poniendo placas metálicas para que su pierna esté fuerte como antes. A Carlos le contó una historia improvisada sobre un vaquero valiente que salvaba a su reina de un peligro calmándolo. A Juan le aseguró con convicción: «No tienes que ser fuerte, solo yo estoy aquí para ayudarte». Llevó a los niños a la cafetería del hospital,
donde compartieron chilaquiles picantes y un vaso grande de pozole reconfortante, un intento de normalidad en medio del caos. Cuando Carlos derramó accidentalmente su bebida, lloró no por el accidente sino por el miedo acumulado. Antonio, arrodillándose a su nivel, le ofreció su pañuelo limpio. Está bien llorar, Carlos. El pozole es solo una excusa para desahogarnos. Juan, observándolo con atención, relajó finalmente su guardia, sus ojos mostrando una confianza naciente. A medianoche, cuando el reloj marcaba las horas lentas, el doctor Ana Torres anunció, por fin, María está estable después de la cirugía, pero necesita reposo absoluto por semanas. Antonio sintió un alivio inmenso que lo dejó sin aliento, abrazando a los niños con lágrimas en los ojos. «Mami va a estar bien, lo prometo», murmuró Diego con esperanza. Carlos, sonriendo débilmente, dijo, «Le contaré una historia larga cuando despierte». Juan, en un susurro, dijo, «Gracias, Antonio, por estar aquí». Pero la amenaza siniestra de Miguel persistía como una sombra. Al día siguiente, Marta Soler, la abogada leal de Antonio, llamó con urgencia a Miguel. Ha presentado una demanda formal de custodia, alegando que María es incapaz debido a su salud y tú no estás apto por falta de experiencia. Ha contratado a un detective privado para desacreditarla con pruebas fabricadas. Antonio, furioso como nunca, enfrentó a Miguel en su despacho privado. Para esta locura, ahora mismo dijo, mostrando pruebas irrefutables del soborno y bloqueo de emails. Son mis hijos legítimos. Miguel, derrotado y acorralado, retiró la demanda a regañadientes, pero su relación fraternal quedó rota irreparablemente. En la capilla tranquila del hospital, Antonio encendió una vela devota para San Marcos, pidiendo fuerza divina para su familia. Juan, en un gesto conmovedor, entregó un email impreso antiguo escrito por María durante el embarazo. Antonio, nuestros hijos son tu luz en la oscuridad. Antonio, con lágrimas streaming por su rostro, abrazó a Juan con fuerza, sabiendo que su batalla por reconstruir su familia apenas comenzaba en serio. La primavera de 2026 florecía espléndidamente en Aguascalientes, transformando las calles del Encino en un tapiz vivo de huizaches en flor y jazmines trepadores que perfumaban el aire con un dulzor embriagador e irresistible. Los puestos callejeros bullían con el aroma intenso de birria asada, lentamente pozole, servido en cazuelas humeantes y dulces de frutas cristalizadas que los vendedores ofrecían a los paseantes con entusiasmo. En las plazas del centro colonial, los músicos tocaban corridos suaves y románticos, sus guitarras resonando contra las fachadas blancas, encaladas, mientras los niños jugaban libremente en los parques, sus risas mezclándose con el rumor gentil del viento primaveral. Tras las tormentas emocionales del otoño de 2025, la vida de María González, de 41 años, y sus trillizos, Juan Diego y Carlos, de 6 años, comenzaba a renacer con vigor como los árboles que reverdecían tras un invierno largo y oscuro, lleno de desafíos. Tras su accidente traumático en octubre de 2025, María había luchado tenazmente por recuperarse física y emocionalmente, apoyada inquebrantablemente por Antonio López, su ex esposo, cuya presencia constante y caring en el hospital había roto las barreras thick de desconfianza que ella había construido durante años de abandono. La experiencia, aunque aterradora y transformadora, había marcado un punto de inflexión decisivo en sus vidas. Ahora, completamente recuperada y más fuerte, María trabajaba como ceramista, reconocida en un taller artístico en el centro de Aguascalientes,
Sus piezas únicas, reflejando la luz cálida del Bajío, con colores vibrantes que evocaban su pasión renovada por el arte tradicional. Los trillizos florecían en su escuela local, en el Encino Juan, lideraba el equipo de fútbol con carisma, sus dibujos de vaqueros llenando cuadernos enteros. Diego ganaba premios en ferias de ciencias escolares, soñando con ser astrónomo y descubrir nuevos mundos. Carlos escribía cuentos de aventuras imaginativas que leía a sus compañeros con dramatismo, su imaginación desbordante, cautivando a todos. Antonio, transformado profundamente por su relación creciente con los niños, había abandonado su vida anterior de magnate distante y workaholic. Cambió su penthouse, lujoso en Las Flores, por un piso cálido y familiar en el Encino, a pocas calles del apartamento de María, un espacio acogedor con paredes cubiertas de dibujos coloridos de Juan, diagramas estelares, detallados de Diego y cuentos manuscritos por Carlos. Los domingos se convirtieron en domingos de tacos, una tradición querida que Antonio creó con amor, asando al pastor en el parque local, bajo la supervisión estricta y divertida de los niños. Más fuego y salsa, Antonio exclamaba Juan con autoridad, mientras Diego medía la temperatura de las brasas con un termómetro imaginario y precisión. Carlos inventaba historias elaboradas sobre vaqueros legendarios que cabalgaban bajo la luna llena, y María, con una sonrisa radiante que no había mostrado en años, moldeaba arcilla en formas de animales míticos, sus manos hábiles flotando sobre la mesa con gracia. Antonio, con una alegría pura que nunca había sentido en las salas de juntas frías, aceptaba las críticas infantiles con buen humor. Sus manos, antes dedicadas a firmar contratos millonarios, ahora llenas de salsa picante y tortillas calientes. Antonio se sumergió completamente en los mundos únicos de los niños, aprendiendo sus lenguajes individuales con dedicación. Juan, con su instinto protector fuerte, dibujaba vaqueros heroicos y castillos fortificados, reflejando su necesidad innata de seguridad y liderazgo. Diego, con su mente inquisitiva y brillante, preguntaba incansablemente sobre las constelaciones y el universo, su curiosidad alimentada por los libros científicos que Antonio le traía con regularidad. Carlos, con su imaginación desbordante y creativa, creaba historias fantásticas que hacían reír a todos en la familia, mientras María, con lágrimas de orgullo en los ojos, guardaba cada cuento precioso en una carpeta especial. En el recital escolar de Navidad, Antonio llevó un ramo generoso de flores de huizache, las favoritas de María, y aplaudió con entusiasmo desbordante cuando Carlos narró una historia épica sobre un vaquero que salvaba a Aguascalientes de un villano, su voz infantil llenando el auditorio con magia. Eso fue absolutamente increíble, hijo, dijo, abrazando a Carlos con calidez, mientras Juan y Diego se unían al abrazo grupal, sus rostros iluminados por la atención paternal de Antonio. Pero la sombra oscura de Miguel López persistía como un nube amenazante. Aunque había retirado su demanda de custodia tras la confrontación intensa en el hospital, Miguel seguía vigilando desde la distancia con resentimiento, enviando mensajes sutiles a través de colegas en López Inmobiliaria, insinuando que María podría ser una carga emocional para Antonio y que los niños no encajaban en el prestigio corporativo de la empresa. Antonio, con su abogada astuta Marta Soler, reunió pruebas adicionales irrefutables del soborno de Miguel, asegurándose de que no pudiera volver a amenazar a su familia reconstruida. En una reunión final tensa en la sede de López Inmobiliaria, Antonio,
Enfrentó a su hermano cara a cara. «Basta ya de intrigas», dijo mostrando un expediente grueso, con correos electrónicos, que detallaban la vigilancia ilegal de Miguel sobre María durante años. «Ellos son mi familia verdadera, no un riesgo calculado para tus acciones bursátiles». Miguel, derrotado y humillado, firmó un acuerdo legal para mantenerse al margen definitivo, perdiendo cualquier influencia remanente sobre Antonio. «Espero que seas feliz con tu nueva vida simple», dijo con amargura venenosa antes de salir dando un portazo. Antonio, mirando la sierra majestuosa desde la ventana amplia, supo en lo profundo de su alma que su verdadero legado eran sus hijos amados, no su imperio de concreto. En Navidad de 2025, Antonio decidió sellar su compromiso inquebrantable con la familia de manera simbólica. En Nochebuena, mientras decoraban un nacimiento tradicional, en el piso cosy de María, con pastores de cerámica y reyes magos, bajo la mirada protectora de San Marcos, entregó 4 regalos envueltos con cuidado y amor. Para Juan, una pulsera de plata fina grabada con «Tu fuerza lidera el camino». Para Diego, otra con «Tu mente brilla como las estrellas». Para Carlos, «Tu sueño inspira a todos». Y para María, «Tu amor nos une eternamente». «¿Por qué son diferentes cada una?», preguntó Carlos, girando la suya bajo la luz suave de las velas. «Porque cada uno de vosotros es una luz única e irreemplazable en mi vida», respondió Antonio, su voz cargada de emoción profunda y sincera. Juan, tocando su pulsera con reverencia, susurró: «¿Soy fuerte de verdad como un vaquero?». Antonio asintió con convicción: «Eres el capitán valiente de esta familia, Juan». María, con lágrimas contenidas, brillando en sus ojos, aceptó la suya con gracia. «No lo merezco después de todo», dijo humildemente. Antonio la miró intensamente. «Lo mereces todo y más, María. Eres el corazón latiendo de esta familia reconstruida». Esa noche mágica, mientras los niños cantaban «Los peces en el río» con voces angelicales y compartían dulces de frutas cristalizadas, Antonio unió sus manos con las de María en un gesto tierno, ofreciendo un recuerdo personal. «Cuando era niño, mi madre me llevaba al parque en Navidad. Decía que el viento fresco nos trae nuevas oportunidades y bendiciones». Diego, con ojos brillantes de curiosidad, preguntó: «¿Podemos aprender a moldear cerámica como mami en su taller?». Antonio prometió encontrar un profesor experto, un compromiso solemne que selló su lugar permanente en la familia. El verano de 2027 resplandecía gloriosamente en Aguascalientes, con las calles del Encino iluminadas por la Feria Nacional de San Marcos, renovada un torbellino arrollador de farolillos coloridos, mariachis apasionados y micheladas refrescantes que llenaba la ciudad de vida pulsante. Los huizaches del centro estaban en plena flor, su perfume dulzón e intoxicating, mezclándose con el aroma irresistible de birria asada en los puestos, pozole fresco, servido en cazuelas, y dulces de frutas que las vendedoras ofrecían en las plazas animadas. Las casetas de la Avenida de la Convención brillaban bajo guirnaldas luminosas y los hidrocálidos bailaban al ritmo de corridos enérgicos, sus palmas resonando como un latido colectivo y unido. En un puesto familiar, frente al jardín, María González, de 42 años, moldeaba cerámica en su torno portable, sus formas artísticas flotando sobre la mesa con gracia. A su alrededor, Juan Diego y Carlos, ahora de 7 años, llenos de energía, reían, mientras pintaban figuras con colores vivos, y Antonio López, de 44 años, asaba tacos con maestría su delantal,
cubierto de salsa, una sonrisa permanente iluminando su rostro transformado. El camino tortuoso hacia este momento idílico había sido un viaje épico de sanación emocional y redención personal. Tras la crisis del accidente de María en octubre de 2025, la familia había encontrado un nuevo comienzo esperanzador en el Encino. María, completamente recuperada y empoderada, había retomado su pasión por la cerámica con vigor, exponiendo sus piezas únicas en galerías locales y enseñando a los trillizos a moldear arcilla, su talento artístico floreciendo como nunca. Juan, con su liderazgo natural innato, capitaneaba el equipo de fútbol escolar con carisma, sus dibujos de vaqueros, ahora expuestos orgullosamente en la escuela. Diego, con su mente inquisitiva y brillante, ganaba premios consecutivos en ferias de ciencias, soñando con explorar las estrellas distantes. Carlos, con su imaginación desbordante, escribía cuentos encantadores que publicaba en un boletín escolar, sus historias de vaqueros legendarios cautivando a todos. Antonio, que había dejado atrás su vida de magnate ambicioso, era ahora un padre dedicado a tiempo completo, recogiendo a los niños de la escuela diariamente, asistiendo a todos sus partidos y eventos y preparando tacos dominicales, una tradición que se había convertido en el corazón, latiendo de su familia unida. En el cumpleaños colectivo de los trillizos en abril de 2026, Antonio había compartido un regalo emotivo que selló su unión familiar, un álbum de fotos meticulosamente restauradas desde su infancia humilde, en Aguascalientes, hasta sus días felices con María en el taller de cerámica. Vuestro papá quería que conocierais estas historias de nuestro pasado, dijo mientras los niños hojeaban las imágenes con fascinación, riendo al ver a un joven Antonio con una guitarra que nunca aprendió a tocar bien. María, con lágrimas de gratitud de streaming, añadió: «Gracias, Antonio, por ser su padre amoroso ahora». Ese día memorable, los niños lo llamaron papá por primera vez, un momento que lo conmovió hasta las lágrimas de alegría pura. La Fundación Juan Diego y Carlos, creada por Antonio en 2026, con fondos personales, se convirtió en un faro luminoso de esperanza para niños necesitados en todo Aguascalientes. Juan diseñaba carteles impactantes con sus dibujos vibrantes. Diego organizaba talleres educativos de ciencia interactivos. Carlos escribía cuentos inspiradores para los niños participantes y María ofrecía clases gratuitas de cerámica, sus piezas artísticas, inspirando a los pequeños a soñar grande. «Sé lo que es no tener un hogar seguro y estable», dijo Juan en un taller emotivo, su voz firme y madura. «Pero el amor siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad». Antonio, viendo a su familia transformar vidas ajenas con generosidad, sintió un orgullo inmenso que superaba cualquier logro corporativo en López Inmobiliaria. Miguel López, tras su derrota humillante en 2026, se alejó definitivamente de la familia, enviando un último mensaje lacónico: «Espero que seas feliz en tu elección». Antonio, al leerlo con indiferencia, sintió alivio profundo, pero también una tristeza fugaz por el hermano que había elegido el poder frío sobre el amor familiar. El detective contratado previamente por Miguel confirmó que no había pruebas incriminatorias contra María, cerrando el capítulo oscuro de las intrigas para siempre. «Solo encontré a una madre heroica que dio todo por sus hijos», sin queja dijo el detective con admiración. En abril de 2027, durante la feria renovada, la familia se reunió en un puesto propio en la Avenida de la Convención, bajo un cielo estrellado lleno de farolillos danzantes. María,
moldeaba una figura devota de San Marcos, con maestría Juan pintaba un vaquero heroico, Diego explicaba las mareas y constelaciones a visitantes y Carlos narraba una historia épica de aventureros feriales con dramatismo. Antonio, sirviendo pozole humeante, sonreía con contentment. «No somos una familia normal», dijo Juan comiendo un churro crujiente. «Empezamos en la feria con poco, pero ahora somos unidos». María, junto a Quintonio, asintió con calidez. Las familias se eligen cada día, incluso en la tormenta más fuerte. Carlos, con una sonrisa traviesa y encantadora, añadió: «Como cuando compartimos tacos y historias con papá. Esa noche, encantada bajo las luces mágicas de la feria, los niños pidieron un deseo colectivo ante un farolillo flotante: que papá y mami siempre estén juntos en felicidad». Antonio y María, tomados de la mano con ternura, prometieron cumplirlo con sus vidas. En el jardín de San Marcos, leyeron un cuento clásico de leyendas mexicanas, los niños durmiéndose plácidamente bajo las estrellas brillantes. Antonio, mirando a su familia dormida, supo en su corazón que un encuentro fortuito en la avenida había encendido 3 luces eternas que iluminarían Aguascalientes para siempre. En el cumpleaños de Antonio en 2027, Juan Diego y Carlos le entregaron un dibujo colaborativo: «Papá, gracias por encontrarnos en la feria. Eres nuestra luz guía». Antonio, con lágrimas de alegría, lo guardó junto al email antiguo de María, sabiendo que su familia reconstruida era su hogar eterno y verdadero.